ja, astronomia aztearena. Eta, bueno, pues eskerrik asko, behin da berriz, entortzen zestelako, eta, bueno, interesadak asotelako. Así que, bueno, jarraitzen dugu. Aurten, dakizuen bezala, prestatu ditugu hitzaldi, eta gaur izango da bat, Ander Armentiarekin, eta bihar Ander González Txabarekin. Eta larun batean niko dugu, Torreoian behaketa. Ander bandia gautzen du, eta, bueno, rol asko sartu gabe, sartu beha gaurko hitzaldiarekin. Ha venido Javier Armentia hoy a hablarnos de Descifrando el Cosmos. Así, tal cual. Ligerito, para empezar. Una cosa, si tenéis tiempo. Entonces, bueno, tenemos que agradecer a Javier todas las facilidades que nos ha dado para venir. Es un lujo tenerle aquí. Y como no he venido yo a hablar, ha venido él. Venga, si me David. Vamos a ver dónde me voy muy rápido. Que hablo en castellano, me vais a perdonar. Me expreso así más sencillo. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que cuando veo que son ya 27 ediciones de esta historia, me impresiona. Es que el trabajo que hacéis aquí en Altamurca vale muchísimo. Ilusionar en los pueblos, en los sitios pequeños, a tanta gente con un tema científico, con el conocimiento, con cosas del cielo, es posiblemente la labor más gratificante, pero también la más dura a veces. O sea que enhorabuena, y yo a partir de ahí voy a estropearles todo el aniversario y todas las cosas. No, espero que no. Sí, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, no, pero bueno, hay mucha gente. Yo os voy a contar una historia que, además, en parte, la culpa la tiene la gente de Costal, que me invitó a dar unas charlas aquí este año, y yo andaba un poco con la idea, como está todo el mundo hablando de inteligencias artificiales, de ciencia de datos y no sé qué, y yo siempre digo, es una astronomía, ya lo habíamos hecho antes. Llevamos siglos mirando el cielo, ¿qué te crees que no? Y entonces salió ahí una cosa que había salido para un curso de verano que hicimos en Lujue, que organiza Jaquiunde y Humberto Justice, que es un científico de estos de los que trabajan en inteligencias artificiales y tal. Y él nos pidió a Fernando Jauregui y a mí, y a Iñaki Ordóñez, que trabajábamos entonces en el planetario, que luego a mí me despidieron, y a ellos les han pasado un ERTE después del incendio, pero en ese momento nos pidieron que habláramos de la astronomía como ciencia de datos. Y yo dije, jo, es muy bonito, porque al fin y al cabo mirar el cielo ha sido siempre interpretar, ¿no? Descifrar unos datos, la luz, las formas, los movimientos, e intentar contestar preguntas pues a veces muy complejas, ¿no? Como quiénes somos, de dónde venimos y tal. Yo podía empezar la charla diciendo que, como me gusta hacer a mí estas tonterías, lo hago en muchos sitios, no solo en Zaragoza. Digo, ¿sabéis que aquí mismo, hace 13.787 millones de años, nació todo el universo? Aquí. La gente, especialmente en los pueblos, se queda así como diciendo, no sé nada. Una vez lo dije en Bilbao y les pareció normal. Pero, qué chiste es más. No, pero... Y más uno de Victoria, creo. Bueno, dejando un poco la historia, es que podíamos empezar así a contar esa historia y tal, y irá saliendo. Pero eso os lo he contado otras veces, os lo ha contado más gente. Y entonces dije, no, vamos a intentar... os voy a intentar contar cómo, desde el principio, al mirar al cielo, aparte de hacerse preguntas, la humanidad ha intentado buscar respuestas. Y eso, para eso he tenido que interpretar que mirar el cielo... A ver si aprendo a la idea. Ahí. Platón, no hagas cosas. Mira que estaba viendo, con no tocar. Es que, claro, esto como me hace cosas. No.
presentar. Ahora sí. La típica imagen, o sea, las personas que estéis acostumbradas a ver el cielo, tenemos esa sensación bonita, ¿no? Evidentemente poder ver un cielo desplegado así con la Vía Láctea es muy difícil, ¿no? Las luces de las ciudades no nos dejan, pero cuando ves un paisaje de estos por primera vez te maravilla, te dices ¿qué es esto?, ¿no? Quienes lo vemos porque lo hemos visto muchas otras cosas, nos seguimos maravillando, nos sigue gustando mirar el cielo, ¿no? A pesar de que luego puedas ir reconociendo algunas cosas y saliendo algunas historias y tal, pero en cierto modo lo de mirar al cielo ha sido siempre muy antiguo, ¿no? Y ha tenido cierta utilidad, no lo sabemos. O sea, no sabemos, por ejemplo, hace 32.000 años, fijaros, la gente que estaba ahí en la Dordoña, viviendo en unos abrigos y en cuevas, luego se dedicaron a pintar pinturas rupestres, ¿no? Y estas cosas. Sabemos, o creemos saber, que quizás ya miraban el cielo, ¿no? Hay un hueso de ciervo que está aquí, este es este que está aquí en la foto, que tiene una sucesión de agujeritos que se ha interpretado, y yo lo dejo como tal, se ha interpretado como un posible calendario lunar. Alguien se tomó la molestia de mirar, de ir poniendo cómo estaba la luna cada noche, acaso, y irla pintando. Alguien dijo que era una mujer que estaba controlando su ciclo menstrual. Pero bueno, eso también podría haber sido lunar, quién sabe. Lo cierto es que no sabemos si esto era un instrumento de medida, si era un instrumento votivo o si sencillamente es una casualidad, porque como no podemos hablar con la gente que vivió hace 32.000 años, pues es lo que nos pasa. Pero sí sabemos que en todo el mundo, todas las culturas, desde las más antiguas a las más grandes civilizaciones, han mirado al cielo. El cielo, la posición del sol a lo largo del día, la posición de las estrellas a lo largo de la noche, ese reloj que nos proporciona la osa menor, cuando la veis, o la misma osa mayor y sus posiciones alrededor de la estrella polar, es un reloj. Todavía tenemos en los pueblos los relojes de sol, que es al fin y al cabo la mejor muestra de que la astronomía funciona muy bien, mucho mejor, y además no tienes cambios de hora, con lo cual es algo que viene con Grecia y con todo ese desarrollo de hace unos 25 siglos, donde se empieza a hacer además una cierta reflexión sobre todo esto que vemos y que ha podido ser interpretado como el trabajo de los dioses, como le había puesto ahí, pero no lo había dicho, de los egipcios. Realmente todo eso tiene una razón. ¿Cuál es el origen de todo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el principio fundamental? Y entonces pues tenemos a todos estos señores tan importantes que fueron contando cosas y proponiendo historias y a partir de ahí se ha construido toda, digamos, toda una ciencia que necesitaba en cualquier caso para discernir qué era lo importante o cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, cuántos astros había en el cielo, cómo se movían los planetas. Para todo esto hacía falta observar. Y por lo tanto no te podías fiar solamente de los libros o de los monumentos que venían de la antigüedad. Hay que tener en cuenta que ya los griegos tenían gente antigua antes de ellos. Pero se dijeron, hay alguna forma de observar. Y entonces se hacían observaciones. Muchos de los instrumentos que asociamos todos más a la Edad Media final o al comienzo del Renacimiento, como los astrolabios, cuadrantes para medir ángulos, ballestillas para medir y comparar ángulos, los asociamos ya al nacimiento de la ciencia moderna, pero 1000 y pico años antes se usaban ya precisamente para poder medir con precisión el cielo, y se iban acumulando los saberes en bibliotecas y estas cosas, ¿no? Conocemos, por ejemplo, gracias a las traducciones que se fueron haciendo al árabe y posteriormente en la Escuela de Toledo al latín y a romances, a lenguas romances, el trabajo de compilación que hizo Claudio Ptolomeo en el primer siglo de nuestra era, recopilando un poco todo, o sea, posiciones, movimientos, predicciones de eclipses, que ya desde Tales de Mileto, unos 400 años antes de que viviera Ptolomeo, había comenzado a registrar y poder predecir
Todo ese tipo de historias estaban ahí. Iba parejo a otra cosa que también se iba desarrollando, que era lo que se llamaba la cosmografía. Es decir, la cartografía, hacer mapas, pero también entender cómo era el mundo, cómo se ordenaba, dónde estaban los países, qué había en medio, si había un borde o no, de dónde venían los vientos y tal. Todo esto exigía conocimiento, no solo viajeros que recorrieran el mundo para poder describir todos los ríos y de dónde venían sus puentes y tal, sino también que miraran el cielo para poder saber cuándo pasaba una cosa u otra y en qué momento se podía observar eso, ¿no? Ya digo que eso es, aquí ya la aparición del papiro, de sistemas, no hay que grabarlo solamente en tablas o en piedra, proporciona una herramienta increíble, ¿no? Lo que pasa es que luego llegan unos fanáticos y queman la biblioteca de Alejandría, con lo cual pues te quedas sin el saber de la antigüedad, salvo que las copias que existieron, ¿no? Con el fin del mundo antiguo y con los fanatismos religiosos que acontecen a partir del siglo IV, V de la era común, lo cierto es que gran parte de ese saber astronómico se conserva en el mundo islámico porque la religión que va a vertebrar toda la cultura musulmana es una religión que usa instrumentalmente la astronomía para el cálculo constante de su calendario. El otro día, el domingo, se salía del Ramadán en la Europa occidental, aunque en Arabia Saudí fue el lunes. Esto a veces pasa, ¿no? Igual la gente no nos damos cuenta porque, entre otras cosas, no solemos mirar mucho a la comunidad musulmana que convive con nosotros, ¿no? Yo, como tengo una mezquita cerca de casa, me fijo mucho y así. Realmente el fin de un mes, el comienzo del mes siguiente, de este 10º mes que está en el calendario lunar de los musulmanes, viene por la observación del creciente lunar después de la luna nueva. Ese es cuando marca. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estás más al oeste, en Marruecos, en España o en Portugal, como ha pasado un poco más de tiempo, cuando se hace de noche, puedes llegar a ver la luna nueva un poco antes que lo que se ve en Arabia Saudí o en Irán, donde todavía el sábado no se vio la luna nueva, la luna creciente después de la luna nueva. Mientras que en Europa occidental sí se vive, por eso los musulmanes de aquí celebraron una fiesta, el Eid al-Fitr, la celebraron un poco antes que los otros, ¿no? Son esas cosas curiosas que están ahí, pero que tradicionalmente implicó que se elaborara una práctica constante de la observación de la luna y de las estrellas y el desarrollo de instrumentos que habían nacido en Grecia, pero en la Grecia helenística, pero que luego fueron fundamentales, ¿no? Y que fueron siendo mejorados, ¿no? Por Azarquiel y otros, esos astrolabios, y permitieron además ser instrumentos de precisión para obtener datos de ese cielo. En concreto aquí, de cómo duraban los días, cómo duraban las noches, qué estrellas se ponían, salían, por dónde estaban los planetas, etc., ¿no? Paralelamente, y ya llegamos también sobre todo ese gran desarrollo en la era renacentista, nace pues, esa cosmografía que había nacido antes, es fundamental para ir a América, para bordear África y llegar a Goa, y los portugueses pues, usan realmente un conocimiento astronómico. Fijaros que el conocimiento astronómico de la Casa de Contratación de Indias en Sevilla, los cosmógrafos que había eran como agentes secretos, es decir, su conocimiento no era público, no se contaba tan fácilmente a toda la gente, sino hacerlas unas a otros y llevarlas a otras. Por eso las de Abraham Zacuto o las de Regiomontano iban circulando por toda Europa y la gente podía obtener nuevos datos y comprobar si estaban bien o si estaban mal, si las predicciones de cuándo iba a estar Marte en tal sitio eran buenas o no. Y gracias a eso se fue refinando un conocimiento. Una vez más, solamente se tenía la observación a simple vista y con esos instrumentos de medidas de ángulos y una paciencia enorme y sobre todo la comunicación. Os estoy marcando esas cosas porque cuando vemos que el trabajo actualmente de la ciencia en muchas áreas es recabar datos, compartirlos
y analizarlos si están bien o mal y ver qué predicciones se pueden hacer. Esto está en el ADN, por así decirlo, de la astronomía desde muy antes, ¿no? Hay gente que se ha preocupado un poco precisamente por analizar todo esto. David Barrado Navascués, que es un astrónomo del Centro de Astrobiología, ahora está en el Observatorio Nacional, ha hecho una tesis muy interesante sobre precisamente cómo esa relación entre la cartografía, la cosmografía y la astronomía fueron fundamentales para todo el desarrollo que vino de Europa y de la ciencia, ¿no? Sí, me estoy enrollando muchísimo. Sí, me estoy enrollando muchísimo. Pero, perdonadme. Bueno, ahora voy a saltar. Como estos ya los conocéis todos. Este era Copérnico. Hace unos años, cogiendo el cráneo de Copérnico y aplicándole unos modelos, como hacen con la Atahualpa y esos huesos y tal, reconstruyeron la pinta que tenía Copérnico, que le habían puesto así, como muy de la época, pero vaya narizón que tenía. Debe ser cierto, había algunas crónicas que hablaban, pero le pusieron un poco triste el nombre. Bueno, sabéis que él dijo, oye, con todos estos datos que estoy recopilando, que vienen de la antigüedad, comparando las tablas, las efemérides, no me salen las cuentas. Los planetas no se mueven en torno a la Tierra y el Sol y la Luna, ¿no? Esto no funciona bien. Se tienen que mover todos en torno al Sol. ¡Oh, anatema! Porque resulta que esto se había convertido en un dogma religioso que se mantenía así, ¿no? No voy a contar toda la historia, pero si hablamos de la revolución copernicana. Fijaros que Copérnico, de hecho, no publicó, hasta su muerte, no se publicó su libro, que hablaba de las vueltas que dan los orbes, los mundos celestes. Lo había puesto en latín y era de Revolutionibus Orbium Celestis. No, ahora ya no sé decir. Revolución en los tiempos de Copérnico, a finales del siglo XVI, era dar vueltas alrededor de algo. Sin embargo, cuando hablamos ahora de revolución, estamos hablando de un proceso social con un cambio brusco. El hecho de que usemos las revoluciones, la palabra revolución, no solamente para dar vueltas alrededor del Sol o de la Tierra, sino para demostrar que algo puede cambiar radicalmente, la culpa viene de Copérnico. O sea, imaginaros, esto es una verdadera revolución en el sentido actual de la palabra, que estudiar la revolución de los mundos, de los planetas, pudiera llegar a tener tal Cristo. Bueno, de hecho, por ese cambio hubo gente que pereció en la hoguera, hubo gente que tuvo procesos con la Inquisición y todo ese tipo de cosas. Porque, y esta es otra de las cosas que también deberíamos tener en cuenta, a menudo la ciencia se ha convertido en una herramienta de cambio social, ¿no? Aquí estaban haciendo una nueva realidad en Europa, auspiciada por los conocimientos científicos y los conocimientos técnicos, que ponían en duda o ponían en cuestión los dogmas que venían en libros grandes que se veneraban y se repetían como verdad única. La ciencia empezó a cuestionarlos y de ahí vinieron esas revoluciones. Algunos no las cuestionaban tanto, pero al final hicieron más por cambiar el mundo, como Tycho Brahe, el danés, que no se creyó lo de Copérnico. Él estaba convencido de que la Tierra estaba en el centro del universo. Y lo que pasa es que los planetas, la Luna daba vueltas alrededor de la Tierra, el Sol también, y los demás planetas daban vueltas alrededor del Sol. Era un sistema un poco complejo, pero lo decía él, que hizo tantas observaciones del cielo desde su observatorio en Uraniburg, que si pusiéramos aquí un montón de anaqueles como una enciclopedia espasa, imaginad, ¿sabéis cómo era una enciclopedia espasa que tenía ahí 80 volúmenes, más las ampliaciones? Bueno, pues si todos los astrónomos anteriores a Tycho habían hecho un tomo de la espasa, Tycho hizo el resto. Es impresionante, bueno, no solo él y todo un equipo de gente que, empeñados en que si el cielo marcaba algo, los libros tenían que cambiarlo. Es decir, era un enorme compromiso con la veracidad de los datos de observación. Y esto sí que es un cambio radical en la forma de entender el conocimiento, ¿no? Que luego vendrá, bueno, pongo un ejemplo. Fijaros, estas son las observaciones que hizo él de Marte, ¿no? Esto es desde 1582 hasta 1600. Entonces, cuando podía observar Marte, lo observaba.
¿Cómo tenía la precisión? Tenía una precisión de menos de medio grado. Tenía unos cuadrantes enormes para estimar la altura sobre el horizonte de un objeto celeste, y entonces, como era muy grande, como el cuadrante medía unos 15 metros de diámetro, de radio, pues subiéndose en escalas podía tener una precisión incluso mejor que la que da la vista sin más de un grado, ¿no? Aproximadamente, de un segundo de algo. Tenía precisiones increíbles. Y esas curvas, esa curva que veis es el modelo actual, es decir, sabemos que Marte se mueve en su órbita y que a veces sube, baja, retrograda y este tipo de cosas. Este es el cambio de inclinación, pero veis que se ajusta las observaciones que él hizo al modelo. Él no acabó de realizar el modelo, pero los datos que había recopilado Tycho Brahe se los pasó a Kepler, y fue Kepler el que de aquí dedujo que la órbita de Marte era alrededor del Sol y era elíptica, no era una circunferencia, que era esa idea un poco que tenían los griegos de que el universo de arriba era perfecto y el de la Tierra de abajo era imperfecto, y por lo tanto lo de arriba tenía que ser todo circular, perfecto, armonioso, mientras que esto pues no lo era, ¿no? Y no, Marte tenía un movimiento elíptico, y además su forma de moverse en el cielo denotaba que la órbita tenía que ser de una cierta manera, con un cierto periodo, que estaba en relación con los otros planetas y tal. Es decir, de repente esa hipótesis que había hecho Copérnico unos 50 años antes se convertía, gracias a los datos, en una realidad. Poco importaba que las instancias eclesiásticas dijeran que esto era anatema o que era falso, porque la realidad de los datos estaban ahí. No solamente eso, Tycho Brahe, como era ese observatorio, llegó a descubrir una estrella nueva, pues se pensaba que todas las estrellas estaban puestas desde el comienzo de los tiempos por Dios, y él dijo, no, ha aparecido una persona que llevaba trabajando en esa idea de poder describir las leyes físicas del movimiento, ¿no? Había explicado cómo funcionaba el péndulo, cómo se hacía un tiro parabólico. Cuando un cañón se lanzaba se podía medir según la fuerza del disparo y la inclinación del cañón, se podía ver y calcular perfectamente hasta dónde llegaba, ¿no? Y toda esa física que estaban haciendo se vio acrecentada en el caso de la astronomía al uso astronómico de una cosa, casi una curiosidad que había entonces, que era ese catalejo o ese anteojo que él, no por primera vez, pero sí de forma sistemática, aplicó al cielo y le permitió ver con mucho más detalle las cosas que no se veían a simple vista, comprobar con mucho más detalle los movimientos y las posiciones de diferentes cosas, descubrir, por ejemplo, en sus observaciones que alrededor de Júpiter había cuatro mundos que no habían sido descritos ni explicados ni dichos por nadie nunca. Nadie había hablado antes de las lunas de Júpiter que Galileo cuando las observó en los primeros días de 1609. ¿No? Por eso el año de 2009 se celebró el Año Internacional de la Astronomía recordando precisamente ese trabajo de Galileo. No fue el único, entonces empezó a funcionar otra cosa que será fundamental. Todos estos datos que van encontrando los observadores se registran, ¿no? Se registran y se publican. Y la imprenta permite además que se difundan mucho. A pesar de la Inquisición, a pesar de los índices de los libros prohibidos que existen en toda Europa, los sabios se están comunicando los descubrimientos, están discutiendo entre ellos, y esos datos, que además de aumentar en número, están aumentando en calidad, van a permitir tener una mejor comprensión del universo. Un buen ejemplo de todo esto son los Herschel. Conocemos muy bien a William Herschel, descubridor de Urano, constructor de telescopios, músico de la corte, que fue por lo que fue era alemán, pero fue a vivir a Inglaterra como músico contratado, y al final pues le dejaron casi más gloria por la astronomía. Pero a su hermana Carolina
que era más joven y fue después a vivir en Bath con él, la pintan siempre sirviéndole el café al jefe. Pero Herschel descansaba, ella era la que transcribía todas las observaciones, descubrió 19 cometas, o sea que, quiero decir, realmente hay que pensar en Herschel como uno de los grandes astrónomos, que construyó los grandes telescopios. Ahí en el Observatorio de Madrid, si veis alguna vez por Madrid, en el Retiro, hay una reproducción del, bueno, además con el espejo original que compró, creo que fue Carlos V, a Herschel para poder poner un gran observatorio en Madrid, ¿no? Lo que pasa es que entre las guerras luego y tal, no sé qué, pues se quedan en unas cajas y no llega a funcionar demasiado, ¿no? Y ahora está reconstruido para poderlo ver. Bueno, lo pongo como ejemplo de gente que no solamente está observando, es decir, está obteniendo nuevos datos, sino que los comparte, los coteja y, por ejemplo, se les ocurre hacer una cosa muy bonita que es mirar en diferentes zonas del cielo un grado cuadrado, ¿no? Un trocito de cielo de lo que ocupa un grado, o sea, lo que cabe en el campo de visión de un telescopio determinado. Y se pasa en la noche contando cuántas estrellas ve cada uno en ese agujerito, con el seguimiento opuesto, digamos, ¿no? Y luego van a otro y ponen tantas. Y entonces a partir de ahí hacen una estadística de cómo está poblado el cielo de estrellas. Vosotros, como sois muy listos, ya sabéis que contaron muchas más en la zona de la Vía Láctea. Pero bueno, durante muchísimo tiempo la Vía Láctea había sido la leche de Hera, o había sido un río por donde iban las almas, o muchos pensaban que era una nebulosidad, sin más, ¿no? Eran nebulosas y no otra cosa. Y no, ellos realmente ven que hay una estructura en ese cielo, en esas estrellas que vemos, y que posiblemente nuestro Sol es parte de una entidad que sería esa Vía Láctea, esa galaxia, y que además nuestro Sol no está en el centro. Porque cuando miras a zonas, por ejemplo, la región de Sagitario, frente a la región que está al otro lado del cielo, pues encuentras menos estrellas o más. Es decir, estamos más cerca de un lado que del otro, etc. Y con eso pintan una primera visión de cómo sería la Vía Láctea. Se equivocaron en mucho, no dedujeron que era una galaxia espiral, barrada, como sabemos que es ahora. Pero, una vez más, estaban obteniendo una información nueva, un conocimiento de algo que estaba ahí. Usaron varias estrategias, y esto es una cosa que es lo que va a pasar fundamentalmente en el siglo XIX, ya en el XVIII, pero sobre todo en el XIX y posteriormente en el XX, que es la aparición de tecnologías que ayudan, ¿no? De la misma forma que la tecnología del anteojo, del telescopio, había permitido ver cosas más débiles y con más precisión y poder seguir mejor los movimientos, grandes telescopios como este, que es el de Herschel, que es el que está reproducido también en Madrid, o ya luego grandes como el de Yerkes, este ya está a mediados del siglo XIX, con un gran telescopio refractor con un metro de diámetro, ¿no? La aparición, por ejemplo, de aparatos que pueden descomponer esa luz, que tú apuntas con precisión a una estrella y puedes hacer que esa luz pase por un prisma y obtener, como ahí pasa, obtener el espectro, como se había hecho con el Sol. Todas esas técnicas que no existían antes fueron permitiendo encontrar nuevos datos y nuevas historias. También, como os decía, desde muy antiguo habían empezado a pasarse información, salen proyectos de colaboración entre aficionados a la astronomía. Esto es una cosa que ahora las agrupaciones astronómicas y así pues nos gusta mucho, y de vez en cuando, oye, que va a haber una ocultación rasante, no sé qué, y bueno, pues ponemos puestos para poder estudiar el relieve lunar con una aportación y este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, todos hablamos, las Perseidas son las más conocidas, sin duda, pero sabéis un montón de lluvias de fugaces, ¿no? Lluvias que hay anuales, se repiten más de 50 diferentes catalogadas. ¿Os habéis preguntado alguna vez quién fue el primero que empezó a darles esos nombres y a catalogarlas? Bueno, pues fueron unos 12 astrónomos muy famosos, ellos dirigidos principalmente por Adolphe Quetelet, que es el fundador del Observatorio de Bruselas, que más o menos entre 1830 y 1850 les propuso a un montón de astrónomos, algunos también en Estados Unidos y en Europa, que observaran, que midieran cuántas estrellas fugaces veían en las noches que observaban en el cielo. Gracias a eso pudo predecir el máximo de las Perseidas
E incluso intuir, él lo intuyó, pero se comprobó luego unos años después, intuir que estaban relacionadas con algún cometa o cuerpo que tenía una órbita parecida en el cielo. De repente, las estrellas fugaces que habían sido consideradas por la antigüedad algo que pasaba en la atmósfera, cosa que es más o menos cierta, porque estamos viendo trocitos de cometa que se queman de condensaciones de gas de los pantanos que se quemaban en el aire. Y de repente no, de repente fue el primer conocimiento, el primer estudio de los cometas de forma sistemática que se habían ido descubriendo ya muchos. Y gracias precisamente a la colaboración, no a ciencia ciudadana del todo, porque no todo el mundo se enteró en aquella época, pero sí de la colaboración de astrónomos en algo que luego se empezó a hacer más normal. Otro proceso interesante que sucede en el siglo XIX será fundamental para entender la astronomía actual, que es la interacción entre la teoría y la observación. Por ejemplo, cuando se había descubierto Urano por Herschel, se empezó a seguir muy bien sus movimientos en el cielo. Y se vio que su órbita estaba distorsionada, no era una elipse conforme pues, las elipses de Marte, de Júpiter, de Saturno, sino que tenía unas ciertas perturbaciones que se interpretaron como la posibilidad de que había un planeta más allá de Urano. Predicho por Le Verrier y por otros astrónomos a partir del cálculo. En esa época ya había un cálculo analítico, ¿no? Ya había pasado Newton y Leibniz con los cálculos geométricos y diferenciales y todo ese tipo de cosas. Había ya una física mecánica muy potente, la mecánica celeste, y gracias a eso se pudo hacer predicciones de dónde estaría ese cuerpo que cambiaba la órbita de Urano. Y de hecho se encontró, fijaros, esa línea por ahí son las predicciones de más o menos por dónde estaba, y Neptuno se encontró un poco separado, pero bastante bien, o sea que está ahí. Cuando en 1846 se descubrió un planeta muy débil para ser visto a simple vista, que no estaba entre los planetas de la antigüedad, como tampoco lo estaba Urano, aunque Urano está justo en el límite de lo que se podía haber visto a simple vista, con buena vista y con una noche oscura. Pero Neptuno no. Neptuno no existía hasta que lo descubrieron los humanos. Claro, Neptuno no aparecía en los horóscopos, ni Urano. Pero ya cuando descubrieron a Neptuno, en los horóscopos pusieron Neptuno. Hay que sacar dinero a la gente y si tienen más datos, pues mejor. Pero bueno, lo curioso es que era un dicho, era un planeta predicho. Y eso era un poder enorme, y gracias a eso se seguido haciendo muchas cosas. Hablaba antes de la fotografía. Esta es posiblemente la primera fotografía de la Luna. No está muy bien porque, bueno, no se conserva, es una copia de un daguerrotipo y tal, pero se hizo hacia 1840 por John Draper. La fotografía permitía, claro, hasta entonces todo lo que se veía a través del telescopio se pintaba, se dibujaba, y el dibujo astronómico, bueno, hay escuelas maravillosas de cómo, incluso que funcionan hoy en día, hay gente increíble con una capacidad de pintar de forma muy fiel. Pasa como con el dibujo de la naturaleza, no solamente es transmitir lo que ves, sino transmitirlo de forma que entiendas lo que estás viendo, ¿no? Pero la fotografía permitía que eso lo hicieran varias personas a la vez. Ya no era cosa de que tuvieras tu momento óptimo de observación con tu telescopio, sino que si conseguías tener esa imagen y enseñársela a otras durante el día siguiente, pues podías obtener muchos más datos. Es más, se podían también hacer medidas en esas fotografías y obtener más detalles, ¿no? Lo que había comentado también antes con los espectroscopios, es decir, la posibilidad de analizar la luz, permitió ver, esto es un espectro así, parece una bandera arcoíris y está bonito, pero realmente está puesto en líneas porque si no sería muy largo, ¿no? Es el espectro del Sol, es el mismo que cuando pones un prisma o a veces de forma casual, o cuando miras el arcoíris lo ves. Lo que pasa es que ampliando el detalle se descubrieron esas líneas oscuras, son líneas de absorción. El gas del Sol, que está a unos 6.000 grados, ¿no?, emite una luz característica, pero las especies atómicas que están ahí en la fotosfera solar absorben parte de esa luz
y eso hace que esté ahí. Esto es una cosa, la espectroscopía, con Fraunhofer y otros físicos, que se descubrió precisamente a mediados de los años del siglo XIX y que permitió intentar conocer o estimar la abundancia y la composición de las estrellas. Nadie había ido al Sol, pero a partir de estos datos se podía saber que el Sol, además de ser casi todo hidrógeno y helio, esto no se supo hasta 1920, pero que tenía carbono, nitrógeno, potasio, sodio, con unas líneas amarillas. ¿Veis esas dos marcas negras ahí, la región amarilla? El doblete, a quien le guste o tenga filtros o estas cosas, sabe que ese es el doblete del sodio, ¿no? Que es fundamental para entender precisamente cuáles son los procesos, porque una vez qué especies hay, ves qué especies hay, qué temperatura se corresponde a estas líneas que estamos viendo y tal, puedes intentar entender cómo es la estructura del Sol y qué es lo que sucede del Sol. Fijaros que para llegar a esto se ha hecho un camino increíble en el cual hemos llegado a tener cada vez más datos, analizarlos de forma mucho más fina y disponer de herramientas intelectuales, de teorías que permiten entender cómo funciona el Sol. El gran problema que había aquí es que toda esa energía que sabíamos que estaba ya que estaba emitiendo el Sol, no podíamos entender qué era lo que lo producía. Era un carbón muy caliente que se iba enfriando, era un Sol que se estaba comprimiendo y por eso emitía energía, hasta que llegó la mecánica cuántica hace 100 años, hasta que llegó el conocimiento de la energía nuclear, no se pudo entender cuál era la fuente de energía del Sol, pero eso sería un poco más tarde, o sea que todavía no llegó. Mientras tanto, y gracias a la fotografía y a los espectros, pues empezaba a haber una cantidad ingente de fotografías que analizar. Esto les pasó al observatorio de Harvard, en Estados Unidos. Allí Edward Pickering, el director, que tenía un fondo de Henry Draper, que era el hijo del que había hecho la primera foto del cielo, y que era un rico comerciante, pagó a la universidad para que hicieran un gran catálogo de estrellas catalogadas, es decir, clasificadas por sus colores y sus características. Y aunque era un montón de dinero el que tenía, a Pickering no le salían las cuentas. Y entonces se le ocurrió contratar a un montón de mujeres. Una de ellas era su ama de llaves. Y estas mujeres, a las que no les dejaban estudiar, a las que no les dejaban ir al observatorio y entrar en el observatorio, se dedicaban, aquí vemos a una de ellas mirando con lupa una placa. Estas placas estaban hechas con unos telescopios tipo una cámara Smith, aunque esas son posteriores, a las que se les pone un pequeño prisma, de forma que en cada punto de una estrella, como son esos campos fotográficos de estrellas, pues en cada uno de esos puntos lo que aparece es un pequeño espectro. Tenían que encontrar en cada estrella del catálogo que ya tenían cómo era el espectro y comparar qué tipos de estrellas. Bueno, pues allí Wilhelmina Fleming creciera unas 20 veces el tamaño que se pensaba que tenía. Cecilia Payne, que en la tesis doctoral que consiguió publicar a comienzos de los años 20, demostró que el Sol era principalmente hidrógeno y helio. Y todos los físicos que estaban alrededor de ella le dijeron que estaba loca y que no le daban el doctorado. Pero al final ganó ella, y sobre todo ganó ella es que tenía razón, ¿no? Antonia Maury y todas, bueno, son un montón de mujeres, posiblemente las mejores astrofísicas del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX y comienzos del XX. Lo cuento siempre porque cuando hablamos de la historia de la ciencia, las mujeres están terriblemente olvidadas. Lo que siempre es injusto, siempre. Pero en el caso de la astrofísica, en el caso del estudio del universo, de la forma, de esa intuición que habían tenido los Herschel, y que luego, gracias a estas mujeres, se pudo convertir en una medición de cómo era la galaxia, o de que nuestra galaxia de la Vía Láctea no era la única, sino que había otras galaxias más allá, que Andrómeda estaba a 2 millones de años luz, o las nubes de Magallanes estaban a más de 170.000 años luz de nosotros. Todo eso, en cierto modo, se les llamaba las calculistas de Harvard, o incluso el harén de Pickering, como diciendo las chicas de Pickering, como las chicas de, ¿cómo era aquel investigador? Los ángeles del Charles. Era un poco así, era una forma, realmente todo el trabajo que se fue haciendo, no solamente por estas mujeres,
fijaros, mucho menos conocidas todavía, que las calculistas de Harvard al fin y al cabo han tenido un poco reconocimiento un siglo después. Mucho menos conocidas están las monjitas de la Spécola Vaticana, del Observatorio del Vaticano, que acometieron en más o menos la misma época un trabajo similar e hicieron uno de los atlas más completos de posiciones estelares, y estas lo hacían mandar, como eran monjas, les mandaron a hacer esto, y lo mismo, eran grandes astrónomas de las que se conocieron, pues se conocen mucho menos, porque como tenían la obediencia religiosa, pues no llegaron nunca a publicar nada, porque a estas, por lo menos en algunos de los artículos, las pusieron como autoras. Pero bueno, son estas cosas, ¿no? A lo largo del siglo XX, y ya estoy acabando con todo el pasado para meternos un poco en el que hay, pues tenemos un proceso en el que va cambiando todo esto. He hablado, ¿no?, esos métodos, esas tecnologías que están ahí, más inversión y colaboración internacional. Hace más de un siglo se forma la Unión Astronómica Internacional, que es esa especie de parlamento que reúne a todos los astrónomos, donde se pueden compartir los datos de una forma más así. Pero es que además esa revolución en el mundo científico se va a producir y va a tener como uno de sus ejes la astronomía. Las teorías de la relatividad de Einstein, la física cuántica de los años 20, van a cambiar la forma en que entendemos cómo es el espacio, el tiempo, la materia, la energía, y todo eso va a tener grandes cambios también en la astronomía. Las nuevas tecnologías van a ir naciendo. En los años 30 nació la radioastronomía. La radio se usaba ya para comunicarse. Era una realidad, y Carl Jansky, un ingeniero de origen holandés que trabajaba en Estados Unidos, trabajaba con unos cuantos dipolos, unas antenas bastante complejas, y se dio cuenta de que había un ruido que estaba precisamente asociado, eso se dio cuenta luego, por las horas a las que le salía el ruido, con el centro de la Vía Láctea. Había observado, de hecho, el agujero negro, la región central de la galaxia de la Vía Láctea, que emite muchas ondas de radio, y él las detectó. A partir de ahí, pues observaron luego la emisión de radio del Sol, de los planetas, toda esa gran radioastronomía que nos ha ido permitiendo obtener mucha más información, y con ello, pues otras longitudes de onda, aparte del visible, donde hemos podido conocer, ¿no? Esto es ese típico mosaico que se suele poner de cómo se ve nuestra galaxia, pues en el visible, que es la parte central, no está, en el óptico, perdón, aquí está, ¿no?, esa visión más o menos conocida, en el infrarrojo, donde se ven más las regiones de formación estelar, donde hay más polvo, las regiones que están más frías que las estrellas, en los rayos X, donde vemos los fenómenos más violentos y energéticos, en el hidrógeno molecular, que es el que conforma la estructura de nubes de gas que forman los en esa ensaimada esta en la que vivimos de la Vía Láctea, es decir, los brazos espirales, donde salía la palabra. Voy a hacer una pausa. Me voy un poquito atrás, pero es que era una forma de... En todo esto hubo también unos desarrollos que fueron más inesperados. Y lo pongo a partir de este cuadro que os conocéis. Sabéis que Van Gogh lo pintó, y hay quien se tomó el trabajo de comparar dónde estaba la Luna, dónde estaba Venus, las estrellas de Acuario que he encontrado aquí, y ver a qué hora, porque sabían desde dónde lo vio, era su ventana en el manicomio. Y entonces alguien ha calculado a qué hora y qué día de agosto, porque se observó. Es muy bonito. Pero lo pongo para hacernos una pregunta que se hicieron precisamente en el siglo XIX, a comienzos del XIX, y es, bueno, el cielo de Van Gogh no es muy oscuro, está lleno de luces. Pero ¿por qué el cielo es oscuro, no? De preguntas así, o sea, ha habido veces que la ciencia ha avanzado por preguntas curiosas, ¿no? ¿Por qué el cielo es oscuro? Según la física del siglo XIX, según la mecánica de Newton, que había sido tan poderosa para descubrir planetas, para encontrar estrellas fugaces y conocer la órbita de los cometas o asteroides, cuerpos menores del sistema solar, el universo tenía que ser eterno e infinito, porque la mecánica lo permitía bien. Esto es una cosa más o menos compleja. La cosa es que si uno se podría pensar, y
Y eso hizo un astrónomo alemán que se llamaba Olbers, se apellidaba Olbers, y él dijo, claro, si yo miro en una cierta dirección en el cielo, igual no hay una estrella cerca. Me voy a ir un poco al lado, donde no hay estrella, y sigo un poco más. Ah, hay otra estrella. Como el universo es enorme, imaginaros una especie de pudín de pasas, ¿no? Tarde o temprano me doy con una estrella, ¿no? Bueno, haciendo un cálculo geométrico, a pesar de que las estrellas que están más lejos brillan menos, digamos que el conjunto del cielo, entre las estrellas que están cerca y las que están lejos, debería ser tan brillante como el cielo de día. Pero de noche no observamos el cielo de día. Edgar Allan Poe, que le gustaban mucho estas cosas y lucubraba de otra forma, porque era un poeta y un poco siniestro, escribió precisamente en una de sus últimas obras una conjetura sobre por qué el cielo era negro. Y él dijo, quizás es que los objetos lejanos no han tenido tiempo para llegar su luz hasta nosotros. Es curioso porque es el primer escrito que habla de que el universo, según la ciencia, puede tener un origen y que esa, digamos, deducción viene precisamente de la observación del cielo oscuro, es de un poeta, de un escritor, de Edgar Allan Poe, que era muy amigo de varios astrónomos americanos y le habían contado esta historia. Luego tuvo que llegar la relatividad. La curvatura del universo tiene dos componentes, una que se debe a la propia geometría y otra a la existencia de materia, de masa y energía, ¿no? Y que todo ello tiene pues, una formulación matemática muy compleja, tan compleja que para poderla desarrollar pues se tiraron un montón de tiempo e incluso todavía el 98% de la gente que tiene una licenciatura de físicas no podría hacerlo. Por eso nos dedicamos a otras cosas. Pero en cualquier caso, de esa teoría surge necesariamente eso que os contaba al principio, que el universo había nacido hace unos 13.800 millones de años, ¿no? En eso que llamamos el Big Bang. No solo eso, sino que luego en los años 30, resolviendo esas ecuaciones, algunos científicos como George Gamow pues hicieron una predicción, y es que habría un momento en el que el universo, que al ser muy denso era muy caliente y se estaba expandiendo. Bueno, Hubble y otros observadores comprobaron, gracias a las distancias de Henrietta Leavitt y así, que el universo en efecto se expandía, con lo cual era todo compatible con que al principio hubiera estado todo junto y denso. Lo que pasa es que al estar denso y caliente, pues se enfrió y hubo un momento en el que se creó la primera luz del universo. Habéis oído hablar seguro que de la radiación cósmica de fondo, porque es una cosa que está en todos los libros. Yo os la estoy poniendo un poco en contexto histórico, no entro a explicaros estas cosas, ¿no? Pero en cierto modo toda esa luz que se observó en el año 64 por Penzias y Wilson, de forma además casual, porque realmente estaban intentando arreglar el ruido, una vez como le pasó a Karl Jansky, estaban intentando arreglar el ruido de una antena de microondas con la que querían pasar comunicaciones telefónicas a larga distancia. Y pensaron que era una familia creo que tengo una foto de ellos. Ay, qué pena, me he quitado. Bueno, pensaron que eran unas palomas que vivían en la antena, que tenía forma de cuerno, y quitaron a las palomas, pero el ruido seguía. Y mirando a todos los lados seguía el mismo ruido. Y sabemos ahora, esto es una imagen con mucho detalle de esas microondas, filmada por el satélite Planck, que es un satélite fundador de la Agencia Espacial Europea. Esa parte central, esto está puesto como un mapa mundi en escala, digamos, en coordenadas galácticas. Aquí lo que corresponde al ecuador de ese mapa mundi es nuestra galaxia. Aquí están las nubes de Magallanes, por ejemplo. Son todo, se ve mucho polvo y tal. Cuando quitas todo lo que es estrellas, gases, galaxias conocidas o así, queda esta especie de sopa de garbanzos. ¿Os acordáis, los que tenéis más edad, de cuando se acababa la emisión, después del himno y tal? Te quedabas, que te habías quedado dormido, no por el himno, pero también, y de repente te despertabas y tenías ahí la sopa de garbanzos esa, ¿no? Luego ya se les ocurrió a los técnicos hacer un filtro, con lo cual eso no te lo enseñan, ¿no? Pero durante toda mi niñez estábamos bien, a mí me encantaba. Sí, ponías celofanes de colores y veías imágenes, bueno. Es decir, a falta de LSD era lo que lo tenía. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto es
lo que emiten cuando quitan la emisión, ¿no? Y lo que hay es esta radiación de fondo que, curiosamente, y esto es una de las cosas más bonitas, es que sabemos que se emitió más o menos cuando el universo tenía unos 380.000 años. Pero fijaros que está pintado en colorines. Esos colorines marcan sutiles diferencias de temperatura en la situación, ¿no? Esto quiere decir que ya en esa época, antes de que la materia fuera materia, porque estaba todo muy caliente y los átomos no se habían formado de una forma estable, había núcleos de hidrógeno, de helio, algo de litio, algo de deuterio, tritio, pero muy poco más. Y fotones y electrones dando vueltas por ahí, neutrinos y todo esto, pues antes de eso ya se empezaban a formar unos primeros aglomeraciones. Es más, a partir de este estudio se ha comprobado que el universo se está expandiendo aceleradamente y que gran parte de la materia y energía que hay en el universo no sabemos qué es. Solamente una pequeña parte, un 6%, es materia de esa que forma estrellas, nebulosas, planetas y todo eso. Otra gran parte, 6 veces más, es materia oscura, es decir, pesa, pero no se puede ver. Y el resto, casi 3/4 partes de todo lo demás, es lo que se llama la energía oscura, que es precisamente esa enorme expansión del universo que está siendo acelerada. Yo esto os lo cuento porque son descubrimientos que están llegando o confirmándose ya en el siglo XXI, que es donde finalmente, y tras una hora de esto, llega. Bueno, mientras tanto, evidentemente en el siglo XX hemos tenido también el acceso al espacio. La atmósfera, que nos viene muy bien y nos protege de radiaciones terribles que podrían acabar con todos nosotros y estas cosas, pues nos fastidia un poco a la hora de observar el universo en ultravioleta, en rayos X, y entonces por eso el uso de la misión espacial, que ha servido para muchas otras cosas, ¿no? Pues está ahí. También en esos años, sobre todo en los años finales de los 60, nacieron los CCDs. Ahora los CCDs o los CMOS, es decir, los dispositivos de estado sólido, que recibiendo luz lo convierte en una señal eléctrica, son algo tan cotidiano que ni sabemos que existen, pero están en nuestros relojes, están en las cámaras, ¿no? ¿Cómo hace esta luz que llega aquí para convertirse en una imagen luego en la pantalla? No lo habéis preguntado. Bueno, pues gracias a... Claro, es que es verdad. Antes, hasta esta época, para hacer una foto del cielo tenías que poner una película o una placa sensible, revelarla y todas estas cosas. Yo me acuerdo que cuando empecé a observar con CCDs en el año 84-85, nos reíamos del catedrático, que era ya un poco mayor y no había usado nunca los CCDs, y decía: pero esto de los CCDs, ¿cómo lo usáis? Digo, no, si el problema es que luego tenemos que coger todo este aparato y meterlo para revelarlo, ¿no? No, realmente lo metíamos en nitrógeno líquido para enfriarlo, ¿no? Pero no se revelaba. Daba directamente, que yo era una maravilla, porque te daba directamente la imagen o el espectro sin más, ¿no? Evidentemente los que había entonces, yo con los que trabajaba, que eran estos de Texas Instruments, que eran carísimos además, tenían 512 por 512 píxeles. Vamos. Pero ahora ha cambiado mucho. Igualmente, la capacidad tecnológica para hacer espejos e incluso adaptar los espejos mecánicamente y en tiempo real a la distorsión que mete en la atmósfera ha permitido tener grandes telescopios. Una imagen del GTC, el Gran Telescopio Canarias, que tiene una apertura equivalente a más de 10 metros, ¿no? Entonces, y ahora están construyendo pues, de 30 a 40 metros, ¿no? Que los veremos dentro de poco. Evidentemente, también hemos tenido telescopios espaciales. Ya somos una generación que ha vivido con las imágenes del Hubble. Fijaros, yo recuerdo que cuando empezamos la primera exposición que hicimos del Planetario Pamplona en el año 91, se acababa de lanzar el Hubble y era cuando se había descubierto que tenía astigmatismo, miopía, mejor, porque tenía una aberración esférica, tenía miopía. Y montamos una exposición de David, lo trajimos a España además con el Planetario de Madrid y así, y eran unas fotos magníficas, ¿no? Cuando le arreglaron los ojos al Hubble en el 93, es decir, justo habíamos inaugurado el planetario, empezaron a llegarnos esas imágenes que dijimos, bueno, todo el catálogo fotográfico que teníamos hasta ahora lo vamos a guardar porque era muy bonito, pero vamos a usar uno nuevo. Fijaros la gente que seáis aquí aficionada a hacer fotografía astronómica,
cómo ha cambiado, gracias a todas estas metodologías, las fotos que ahora en el grupo de WhatsApp de Astronavarra. La verdad es que cada fin de semana nos mandan algunos, que son los que hacen fotografía, que han apilado, no sé, 8.000 imágenes durante no sé cuántas horas, y ves ahí unas nebulosas, ves unas imágenes maravillosas que antes no se podían construir. Y bueno, que David Malin con su telescopio anglo-australiano, que era de casi 6 metros de diámetro, no podía obtener ni obtuvo nunca, ¿no? O sea, esto ha cambiado completamente la forma en que vemos el cielo, ¿no? Y esto es una de las cosas bonitas, es que tenemos ahora imágenes en una cantidad exagerada, ¿no? Estaba hablando de telescopios, ¿no? Esta es la cúpula de construcción del ELT en Amazonas, en Chile, están haciéndolo, y que estará listo pues, para finales de estos años, si va bien. Mientras tanto, hemos dedicado también, la astronomía del siglo XXI se va a caracterizar por más datos, por telescopios más grandes y por poder medir como las ondas gravitacionales. Ahora ya no nos acordamos porque 2017 queda muy atrás en el tiempo y ha habido entre medias una pandemia que eso nos ha descolocado del tiempo. Pero fijaros las portadas de abril de 2017, donde todo el mundo hablaba, bueno, además de pusieron a Einstein, siempre decían, Einstein tenía razón, siempre, Einstein tenía razón, pensaba en lo que se equivocaba. Pero bueno, hay esas imágenes de dos agujeros negros que estaban chocando y se habían observado sus ondas gravitacionales, ¿no? Lo mismo, ahora estamos viviendo con esos mismos, recientemente, pues esas observaciones que se obtienen de ondas gravitacionales nos están permitiendo entender unos fenómenos rarísimos, altamente energéticos que hay en el universo, que son las explosiones rápidas de rayos gamma y otros objetos que son como kilonovas, son supernovas a lo bestia, que están por ahí y que se están empezando a usar también. Esa gran cantidad de datos necesitan no solamente miles de personas trabajando con ellas, sino también ordenadores que sean capaces de encontrar pautas, lo que se llaman inteligencias artificiales. El otro día se apagó Gaia. Gaia es esa especie de sombrero cordobés que iba dando vueltas muy rápidamente en el cielo. Ha hecho 3 billones, o sea, 3 millones de observaciones del cielo. Ha obtenido 70 millones de datos de estrellas por cada día que ha trabajado, lo que ha sido un catálogo, y todavía faltan por salir los últimos catálogos que saldrán este año y el que viene, con más de 2.000 millones de estrellas. Nuestra galaxia tiene unas 10 veces más estrellas. Nunca ha habido tal precisión, tal cantidad de datos. Tener en cuenta que los datos que tienen, por ejemplo, si usáramos Gaia para algo muy tonto, que es mirar a Oslo desde aquí, ¿no? Veríamos en la puerta de la estación de Oslo que hay un tío con bigote y le podríamos contar los bigotes, los pelos del bigote. No solamente eso, como Gaia ha ido observando durante 12 años, bueno, habría que esperar que ese hombre se quedara un poco quieto, pero a lo largo del tiempo podríamos medir a qué velocidad le crece el pelo de cada pelo del bigote. Esa es la precisión de Gaia. Por supuesto, toda esta cantidad de terabytes de datos que están generando muchas tesis doctorales y muchos descubrimientos, pues están ahí, ¿no? Se descubren incluso cómo es la estructura de nuestra galaxia, que está torcida, nuevos planetas a partir del movimiento de las estrellas y muchas otras cosas, ¿no? Igualmente, en los últimos 20 años hemos descubierto muchos planetas, hay más de 5.000 planetas descubiertos en torno a otras estrellas, y todo esto gracias a misiones como Kepler, que ha ido mirando sistemáticamente miles y miles de estrellas y viendo si tienen pequeñas variaciones de luz. Todo esto no solamente exige una precisión en la medida increíble, sino una colaboración increíble también de gente que trabaje con estos datos. Kepler y otros telescopios tienen proyectos de ciencia ciudadana en los cuales se puede colaborar. Cualquier persona puede entrar y aprender a interpretar algunas de estas imágenes y colaborar en el descubrimiento de planetas, en el estudio de los ciclones en Júpiter o de cráteres en Marte. O sea que hay muchísimos trabajos que se pueden hacer
porque no hay tanta gente. En los últimos años además se han incorporado algoritmos que pueden encontrar datos, ¿no? Por ejemplo, una noticia de hace unas semanas era el 10º planeta en Kepler 90, que es una estrella que se descubrió con que tiene varios mundos parecidos a la Tierra en tamaño, otros más grandes del tipo Júpiter, y que, bueno, comparándolo con el sistema solar, pues es muy diferente, pero el problema es que está a unos 2.500 años luz, o sea, no es para ir y verlo, ¿no? Si uno hiciera el censo de planetas descubiertos, fijaros que estamos hablando de 7 años, de hecho más de 5.000, y digo, joder, claro que más de 5.000. Es que la cifra va aumentando, 7.441, esto es el lunes, posiblemente hoy hay más, ¿no? De diferentes tipos y tal, ¿no? No solamente eso, sino que usando esos datos y coordinando datos, por ejemplo, de radiotelescopios de diferentes partes del mundo, se ha conseguido tener una visión de cómo es el agujero negro de M87 de una galaxia, o un año después se obtuvo cómo era el agujero negro. Esto también he puesto también las portadas porque casi todos los periódicos pusieron como principal imagen, ¿veis que hay uno que no? Pero también era un agujero negro. O sea que no era el mismo, pero duró poco. Qué malo soy. Bueno, para la imagen de esta rosquilla, que es una imagen de ondas de radio, lo tenía con 8 radiotelescopios de todo el mundo y tal, se usaron 5 petabytes, que son millones de millones de millones, no, esos son, sí, millones de millones de millones de bytes de imagen, ¿no? Para hacerlo eso hizo falta una colaboración de más de 5.000 personas en diferentes puntos del mundo analizando diversas partes de los datos y el uso también de modelos expertos con aprendizaje en máquina para modelos. La imagen que se obtuvo finalmente lo hacía un equipo dirigido por Kathy Bowman, que puso en Instagram esta foto, ella toda ilusionada de lo bien que les estaba saliendo. Sabes cómo es internet, ¿no? La cogieron, como diciendo, mira qué boba, seguro que no lo ha hecho ella, es una tía. Pero bueno, en cualquier caso, al año siguiente ya digo que se descubrió también el Sagitario A estrella, que es nuestro, con el gran telescopio espacial en infrarrojo, JWST, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, pero que nos está permitiendo pues, descubrir las galaxias, las primeras galaxias que nacieron en el universo, cómo nacieron, cómo mueren, o estas imágenes maravillosas de cómo se forman las estrellas en diferentes regiones de nuestra galaxia, ¿no? Gracias a estos grandes proyectos y telescopios tenemos una mejor visión ahora, a comienzos del siglo XXI, o pasando ya al primer cuarto del siglo XXI, que nunca hemos tenido en el universo. Pero aún así, ya os digo, el 90 y tantos % de lo que hay ni siquiera lo entendemos, ni tenemos todavía un modelo que permita entenderlo, ¿no? Y esto no es una cuestión de máquina, ni de colaboración, ni de nada, sino de que tiene, una vez más, nos ha pasado como siempre, tenemos que descifrar el cosmos, ahora lo hacemos con más datos o menos. Este año se va a inaugurar, esperemos que todo vaya bien, porque ahora con este fin del mundo que nos está viniendo así, pues vete a saber qué pasa. El nuevo censo del cielo que va a hacer ya, desde tierra el observatorio Vela-Rubin es esta mujer, fue precisamente la primera que analizó y definió las características que tenía la materia oscura al estudiar el movimiento de galaxias. Bueno, pues le han dado su nombre a este telescopio que tiene una cámara enorme de 3 grados por 3 grados de cielo, que cada noche va a estar barriendo el cielo, va a tener unos 20 terabytes cada noche de observación, ¿no? Y va a hacer un catálogo que va a ser unas 3 veces el catálogo del aire. Todo esto necesita de gente que se anime a trabajar con ello también, ¿no? y estas cosas. Otra cosa que está empezando a funcionar este año ya de forma más así, esto es un montaje, porque este gran radiotelescopio tiene una parte en Australia y otra parte en Sudáfrica. El SCAO, el Observatorio de Kilómetro, SKA es Square Kilometer Array. Son 2 disposiciones de antenas, unas tienen pinta de platos de lo que uno espera de un radiotelescopio, ¿no? De una antena, y otras tienen pinta como las antenas que inventó Carl Janssen, de dipolos y así. Pero con ellas
generarán la mayor cantidad de imágenes nunca vistas del universo a lo largo de estos próximos años hasta 2040. Cuando en 2040 me invitéis, os contaré cómo sabemos y seré más breve. En cualquier caso, lo que quería comentaros, y así acabo, es que siempre hemos dicho que la astronomía era la forma de sacar mucha información a partir de pocos y difíciles datos, ¿no? Que además se obtenían de noche. Bueno, pues ahora la astronomía se está convirtiendo en la historia, en la forma de sacar muchísima información de muchos datos. Yo espero que sigan los proyectos adelante, los proyectos internacionales, que esta situación que estamos viviendo no se ensombrezcan por las necesidades humanas, ¿no? Porque al final la astronomía no nos cambia la vida ahora, en el día a día, pero si la vemos en perspectiva, y es lo que quería contaros, y perdonadme porque me he extendido mucho más allá de lo razonable, mirándolo en perspectiva, al fin y al cabo es lo mismo que hemos hecho desde el primer día que alguien miró al cielo y dijo, qué bonito. Intentar entender qué es lo que estábamos viendo, intentar aprender qué es lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias.